A las 3:17 de la madrugada me llamó un hotel para preguntarme si mi mujer había perdido su alianza en la habitación 614. Laura estaba durmiendo a menos de 1 metro de mí. Durante unos segundos pensé que había entendido mal. Perdone, ¿qué ha dicho? La mujer al otro lado habló en voz baja, con ese tono profesional de alguien acostumbrado a tratar con clientes enfadados a horas absurdas. Hemos encontrado un anillo en la habitación 614. Dentro aparece grabado de IL, 2015. La señora dejó este número como contacto en la reserva. Miré hacia Laura. Dormía de lado, de espaldas a mí. Después miré su mano izquierda. No llevaba la alianza. Sentí un golpe seco en el estómago. ¿Cuándo estuvo ella allí? Hubo una pausa. Señor, no puedo facilitar información sobre huéspedes por teléfono. Me acaba de llamar usted. Únicamente para informar de un objeto perdido. ¿La habitación estaba a nombre de Laura Serrano? Otra pausa. Tendrá que hablarlo directamente con recepción. ¿Esta noche? Sí. La llamada terminó. Me quedé sentado en la cama con el móvil en la mano. 3:19. No hice nada durante casi 1 minuto. Ni encendí la luz. Ni desperté a Laura. Ni siquiera respiraba con normalidad. Solo miraba su mano. La alianza no estaba. Aquella misma tarde, a las 19:10, Laura me había dicho que tenía una cena con gente de su empresa. Nada extraordinario. Había salido de casa alrededor de las 20. Había vuelto aproximadamente a la 1:30. Yo todavía estaba despierto. Entró tranquila. Se quitó los zapatos. Fue a beber agua. Me preguntó por qué seguía levantado. Estaba terminando una película. ¿Los niños duermen? Desde hace horas. Menos mal. Después me dio un beso rápido y subió. Nada en su comportamiento me había parecido especialmente extraño. Hasta aquella llamada. Miré otra vez su mano. Entonces hice algo bastante simple. Laura. No respondió. Laura. Se movió. ¿Qué? Tenía la voz dormida. ¿Dónde está tu alianza? Tardó unos segundos en reaccionar. ¿Qué? Tu alianza. Se incorporó. ¿Qué pasa con ella? Encendí mi lámpara. Laura miró su propia mano. Y ahí ocurrió algo que no he olvidado. Durante aproximadamente 2 segundos no pareció confundida. Pareció asustada. Después cambió completamente la cara. Mierda. ¿Dónde está? Creo que la he perdido. ¿Dónde? No sé. Piénsalo. Laura se pasó una mano por el pelo. Daniel, son las 3 de la mañana. Las 3:20. Pues eso. ¿Dónde está tu alianza? No lo sé. Vale. Cogí mi móvil. Entonces te ayudo. ¿A qué? Me acaba de llamar el Hotel Valencia Centro. Laura dejó de moverse. Completamente. Han encontrado una alianza en una habitación. Silencio. Con nuestras iniciales. Nada. Y han llamado a mi número porque alguien lo dejó como contacto. Laura apartó la mirada. Yo sentía el pulso en las manos. No estaba gritando. Precisamente eso hacía que la escena resultara más incómoda. Te voy a preguntar una vez, dije. ¿Qué hacías en un hotel? No estaba en ningún hotel. La respuesta llegó demasiado rápido. Laura. Te estoy diciendo que no estaba allí. Entonces explícame cómo ha llegado nuestra alianza a una habitación de hotel. No lo sé. Me reí. Una vez. Sin humor. Perfecto. Me levanté.
Laura me agarró del brazo. ¿Dónde vas? Al hotel. Me soltó. Daniel, estás perdiendo la cabeza. Puede ser. Cogí unos pantalones. Los sabremos en 20 minutos. No puedes presentarte allí a montar un espectáculo. Me detuve. ¿Qué espectáculo? Ya sabes cómo te pones. Eso me hizo girarme. ¿Cómo me pongo? Laura apretó los labios. No quiero discutir. Yo tampoco. Señalé su mano. Quiero recoger el anillo de mi mujer de una habitación de hotel a las 3:30 de la madrugada. No es lo que estás pensando. Aquella frase cambió todo. Porque hasta ese momento todavía existía una posibilidad ridícula. Un error. Una compañera usando su nombre. Una reserva de empresa. Una habitación utilizada durante algún evento. Cualquier explicación. Pero nadie dice no es lo que estás pensando cuando no sabe de qué estás hablando. Me quedé mirándola. Entonces sí estabas allí. Laura cerró los ojos. Daniel. ¿Sí o no? Estuve un momento. Noté que se me calentaba la cara. Hace 30 segundos no habías estado. Porque sabía que ibas a reaccionar así. ¿Así como? Como si hubiera cometido un crimen. Todavía no sé qué has hecho. Eso la dejó callada. Me terminé de vestir. Voy a recoger el anillo. Espera hasta mañana. No. Daniel. Laura. La miré directamente. Si existe una explicación normal, puedes venir conmigo y dármela por el camino. No contestó. Eso fue peor que cualquier respuesta. Cogí las llaves. Entonces Laura dijo. Era una reunión. Me quedé junto a la puerta. ¿En una habitación de hotel? Sí. ¿A medianoche? No era a medianoche. Has vuelto a la 1:30. La reunión terminó antes. ¿Qué tipo de reunión? De trabajo. ¿Con quién? Con gente del proyecto de Sevilla. ¿Nombres? ¿Ahora? Sí. Ahora. Laura se cruzó de brazos. No voy a hacer una lista de compañeros como si estuviera declarando ante la policía. Entonces ven al hotel. No. ¿Por qué? No respondió. Laura, ¿por qué? Porque esto es humillante. Curioso. Abrí la puerta del dormitorio. Yo también estoy empezando a sentirme bastante humillado. Bajé. Ella vino detrás. Daniel, espera. Seguí caminando. No vayas. Me detuve en la entrada. Dame una razón. Laura estaba en mitad de la escalera. Descalza. Con una camiseta vieja. Parecía mi mujer de siempre. Y al mismo tiempo no sabía quién tenía delante. Porque vas a sacar conclusiones. Todavía no he sacado ninguna. Si las has sacado. Laura, un hotel acaba de llamarme porque tu alianza apareció en una habitación donde dices que solo tuviste una reunión. Exactamente. ¿Y no entiendes por qué quiero ir? Sí. Pues entonces apártate. No se apartó. Ahí empezó nuestra primera discusión seria. Esto es enfermizo, dijo. ¿El qué? Tu comportamiento. ¿Mi comportamiento? Son las 3 de la madrugada y estás dispuesto a ir conduciendo hasta un hotel para comprobar una historia. Correcto. ¿No confías en mí? La pregunta me dejó mirándola unos segundos. Hasta hace 10 minutos sí. Laura se quedó callada. Abrí la puerta. Daniel, no vayas. ¿Por qué? Porque mañana te lo explico. Explícamelo ahora. No puedo.
Aquello fue lo primero que dijo durante toda la conversación que me dio miedo de verdad. No, no quiero. No, no hay nada que explicar. No estás equivocado. No puedo. ¿Por qué no puedes? Laura bajó la mirada. Hay gente implicada. ¿Qué gente? Del trabajo. ¿Un hombre? Su cabeza se levantó. ¿Ves? Ya estás haciendo exactamente lo que sabía que harías. No has respondido. Porque la pregunta es absurda. Entonces responde. Silencio. ¿Había un hombre contigo en esa habitación? Laura negó despacio. No de la manera que estás imaginando. Otra frase que no contestaba nada. Yo cogí las llaves del coche. Perfecto. ¿Qué haces? Vamos a hablar con recepción. Daniel, por favor. Aquella fue la primera vez que escuché miedo auténtico en su voz. No enfado. Miedo. Y precisamente por eso salí. Eran las 3:36. El hotel estaba a unos 15 minutos de nuestra casa a esas horas. Conduje con las ventanillas cerradas y sin música. Intenté encontrar una explicación racional. Una reunión. Un evento. Una presentación privada. Quizá habían usado una habitación como sala improvisada. Quizá Laura se había quitado el anillo porque le molestaba. Quizá alguien lo encontró allí horas después. Podían existir 20 explicaciones. El problema era que Laura me había mentido primero. No estaba en ningún hotel. Eso era lo que no conseguía sacar de la cabeza. Llegué a las 3:51. El Hotel Valencia Centro era uno de esos hoteles modernos de 4 estrellas, con una entrada enorme de cristal y macetas demasiado grandes. Había 2 taxis fuera. Entré. En recepción había un hombre joven y una mujer de unos 50 años. Me acerqué. Me habéis llamado por un anillo. La mujer levantó la mirada. ¿Señor Martínez? Sí. Cogió una pequeña bolsa transparente. Dentro estaba la alianza. La reconocí inmediatamente. La compré yo. Me la entregó. ¿Dónde apareció? En la habitación 614. ¿Quién la encontró? Personal de limpieza. ¿A qué hora? La mujer consultó algo. Sobre las 2:40. Eso me sorprendió. ¿Limpieza a las 3 de la madrugada? El recepcionista miró a su compañera. Ella respondió. La habitación solicitó salida nocturna. Me quedé quieto. ¿Salida nocturna? El huésped abandonó la habitación antes de la hora habitual. ¿Quién era el huésped? No podemos facilitarle esa información. Saqué el anillo de la bolsa. Mi mujer dejó esto allí. Lo entiendo. Solo quiero saber si la reserva estaba a su nombre. No puedo confirmarlo. Me apoyé ligeramente en el mostrador. No quería causar problemas. Y sabía que aquella mujer simplemente estaba haciendo su trabajo. Entonces dígame una cosa. Depende de la pregunta. ¿Mi número estaba en la reserva? La mujer dudó. Estaba asociado al objeto perdido. ¿Cómo? El personal encontró el anillo junto a una ficha de bienvenida donde aparecía un apellido. Revisamos el historial y localizamos un contacto relacionado. Eso no aclaró nada. ¿Qué apellido? No puedo decírselo. Solté aire. Claro. Miré hacia los ascensores. ¿La habitación sigue ocupada? No. ¿Y la persona que estaba allí se fue sola? La mujer me miró. Esta vez no respondió inmediatamente. Señor Martínez, debería hablar con su esposa. Aquello me hizo levantar la vista. No había dicho que el anillo fuera de mi esposa. Solo había dicho mi mujer dejó esto allí después de llegar.
Pero la forma en que me lo dijo. Como si supiera algo que yo no. ¿Por qué me dice eso? Porque nosotros no podemos ayudarle más. ¿La vio salir? La recepcionista bajó la mirada hacia el ordenador. No contestó. Y para mí eso fue una respuesta. Regresé al coche. 3:58. Me quedé allí sentado sujetando la alianza. No quería volver a casa todavía. Estaba enfadado. Pero sobre todo estaba empezando a sentir algo mucho más desagradable. Vergüenza. Porque cada explicación de Laura había necesitado otra explicación para sostenerse. Primero no estuvo en el hotel. Después sí. Primero era una cena. Después una reunión. Primero había gente. Después no podía decirme quién. Y en mitad de todo aquello, su alianza terminaba en una habitación vacía a las 3 de la madrugada. A las 4:11 regresé a casa. Laura estaba sentada en el salón. No había vuelto a acostarse. Levantó la cabeza cuando entré. ¿Lo tienes? Saqué el anillo. Lo dejé sobre la mesa. Sí. Laura lo miró. Gracias. Aquello me molestó de una manera absurda. Gracias. Como si hubiera ido a recoger un paquete. Me senté enfrente. Ahora sí. ¿Ahora sí qué? La explicación. Laura respiró profundamente. Había una reunión después de la cena. Eso ya lo sé. Uno de los directivos tenía una suite. ¿Nombre? Sergio. Era la primera vez que aparecía Sergio. ¿Sergio qué? Sergio Beltrán. No conocía a ningún Sergio Beltrán. ¿Trabaja contigo? No directamente. ¿Quién es? Consultor externo. ¿Cuántas personas había en la habitación? 5 o 6. 5 o 6. No las conté. Dame nombres. Laura cerró los ojos. ¿Otra vez? Sí. ¿Otra vez? Marta. Bien. Carlos. Bien. Sergio. 3. Había más gente. ¿Quién? No me acuerdo. Me incliné hacia adelante. ¿No recuerdas quién estaba contigo hace 4 horas? Daniel, había bebido vino. ¿Mucho? Un poco. ¿Y cómo acabó tu alianza allí? Laura miró el anillo. Me la quité porque me estaba molestando. ¿Por qué? Tenía el dedo hinchado. Miré su mano. No estaba hinchada. Claro. No pongas esa cara. ¿Qué cara? La de juez. Estoy intentando seguir la historia. No hay ninguna historia. Entonces será fácil. Laura me miró enfadada. ¿Sabes qué? Estoy cansada. Se levantó. No hemos terminado. Yo sí. Laura. Se giró. No he hecho nada. No he dicho que hayas hecho algo. Pero lo piensas. Estoy intentando decidir qué pensar. Pues decide confiar en tu mujer. Eso me dejó frío. Porque la confianza no funciona así. No puedes ordenar que exista. Laura subió al dormitorio. Yo me quedé abajo hasta casi las 6. A las 7:20 sonó el despertador de los niños. Hice desayunos. Preparé mochilas. Llevé a Claudia y Hugo al colegio. No dije nada delante de ellos. Cuando regresé, Laura ya estaba vestida para trabajar. Se acercó a mí. Sobre anoche. Esperé. Lo siento por mentirte al principio. Al menos aquello era algo. ¿Por qué mentiste? Porque sabía que ibas a pensar mal. Eso no tiene sentido. Sí lo tiene. No.
Si quieres que confíe en ti, mentirme para evitar que desconfíe es probablemente la peor estrategia posible. Laura bajó la mirada. Lo sé. ¿Hay algo más que quieras decirme? No. ¿Seguro? Seguro. La observé. Por primera vez en nuestro matrimonio intenté decidir si mi mujer estaba mintiendo mientras me miraba directamente a los ojos. No pude saberlo. Laura cogió el bolso. Llegaré sobre las 7. Vale. ¿Estamos bien? Tardé demasiado en contestar. No lo sé. Se marchó. A las 10:25 llamé a Marta. No había pensado hacerlo. Simplemente ocurrió. Contestó después del cuarto tono. ¿Daniel? Hola, Marta. Hola, ¿pasa algo? Necesito preguntarte una tontería. Claro. ¿Qué tal estuvo la reunión en el hotel anoche? Silencio. Un silencio largo. ¿Qué reunión? No dije nada. Marta siguió hablando. Ayer yo no estuve con Laura. Sentí que se me vaciaba el estómago. No. No. Tenía cena con unos clientes, creo. ¿Seguro? Completamente. Miré la pared delante de mí. Gracias. Daniel, espera. Colgué. Durante aproximadamente 10 segundos no ocurrió nada. Después entendí lo que acababa de pasar. Laura había utilizado el nombre de Marta. No una vez. 2. La noche anterior me había dicho que Marta estaba en aquella habitación. Marta acababa de decirme que ni siquiera había estado allí. Cogí las llaves del coche. No sabía todavía quién era Sergio Beltrán. No sabía qué había ocurrido en la 614. No sabía si Laura me estaba engañando. Pero ya sabía una cosa. Mi mujer había preparado una mentira con suficiente antelación como para meter dentro a una persona que ni siquiera estaba presente. Y cuando alguien fabrica una coartada, normalmente existe algo que necesita ocultar. Aquella mañana decidí averiguar qué. 2 días después vi a Sergio Beltrán por primera vez. Y en menos de 5 minutos comprendí por qué Laura había preferido mentirme antes que decirme su nombre. Vi a Sergio Beltrán el jueves a las 18:26, sentado en la terraza de un restaurante cerca de la oficina de Laura, y lo reconocí antes de que ella apareciera porque había cometido el error de decirme su nombre completo. No necesité seguirla, revisar su teléfono ni inventar ninguna trampa complicada. Busqué la empresa de consultoría con la que trabajaban y encontré una fotografía de un acto corporativo en la que aparecía él, un hombre de unos 40 años, barba corta, camisa blanca y una expresión demasiado segura para alguien que, según Laura, apenas era un consultor externo. Llegué 20 minutos antes, pedí café dentro del local y me senté donde podía ver la terraza sin estar demasiado cerca. Sergio apareció solo, pidió una cerveza y miró el reloj 3 veces en 10 minutos, mientras yo intentaba convencerme de que aquello todavía podía tener una explicación profesional, aunque ya no quedaban muchas explicaciones que no exigieran aceptar que Laura llevaba días mintiéndome. A las 18:41 Laura cruzó la calle y él se levantó antes de que llegara a la mesa. No se dieron la mano, no mantuvieron esa distancia prudente de 2 compañeros de trabajo y tampoco sacaron documentos, portátiles o carpetas. Sergio la recibió con un abrazo largo, ella apoyó una mano en su espalda y, cuando se separaron, él le acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja con una familiaridad que me hizo apretar la taza con tanta fuerza que tuve que dejarla sobre el plato. Laura sonrió de una manera que no había visto en semanas, relajada, atenta, pendiente de él, y durante los siguientes 15 minutos los observé hablar mientras Sergio tocaba su brazo varias veces y ella no se apartaba. Yo seguía intentando no adelantarme a los hechos porque necesitaba saber exactamente qué estaba viendo, pero entonces él sacó del bolsillo una pequeña caja negra.
La dejó sobre la mesa y Laura bajó la mirada hacia ella con una sonrisa que desapareció cuando levantó los ojos hacia él. No escuchaba lo que decían desde dentro, así que pagué y salí por una puerta lateral que daba a la acera opuesta. Caminé hasta un kiosco cerrado y me quedé a suficiente distancia para oír fragmentos cuando el tráfico bajaba. Sergio empujó la caja hacia ella. No tenías que comprarme nada. No es por comprarte algo. Entonces no deberías haberlo traído. Quería darte una cosa antes del sábado. Laura miró alrededor y luego volvió a mirarlo. No sé si el sábado sigue siendo buena idea. Sergio se inclinó hacia ella. Después de lo del hotel no puedes decirme eso. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba, pero seguí quieto porque esa frase era la primera confirmación real de que la habitación 614 no había sido ninguna reunión. Laura bajó la voz y no pude escuchar la respuesta completa, aunque sí distinguí dos palabras: Daniel sospecha. Sergio soltó una risa breve. Sospechar no es saber. Laura no sonrió. Me llamó el hotel por el anillo. Eso fue mala suerte. No vuelvas a decirlo así. Laura, llevamos 4 meses haciendo esto y ahora te asustas por un anillo. No recuerdo haber sentido rabia de una forma tan limpia y tan inmediata. 4 meses. No una noche equivocada, no una decisión absurda después de una cena, no una historia confusa que todavía pudiera discutir conmigo mismo, sino 4 meses enteros durante los que ella había vuelto a casa, había cenado conmigo, había ayudado a Claudia con los deberes y había preguntado a Hugo por el colegio mientras mantenía otra relación a escondidas. Me apoyé en la pared del kiosco porque me había mareado de verdad, no como una forma de hablar, y respiré despacio hasta que pude volver a concentrarme en ellos. Te dije que no quería que esto se complicara, dijo Laura. Se complicó hace tiempo. Tengo hijos. También tienes una vida. No empieces. No voy a esperar eternamente. Laura levantó la cabeza. No te he pedido que esperes nada. Sergio se quedó mirándola y entonces dijo algo que terminó de eliminar cualquier duda. El sábado quiero que vengas conmigo otra vez, pero esta vez sin mirar el reloj cada 20 minutos porque tienes que volver con tu marido. Laura no respondió durante varios segundos. Después cogió la caja, se la guardó en el bolso y dijo: Te escribiré mañana. Yo ya no necesitaba escuchar más. Me alejé antes de que se levantaran porque si Laura me veía allí no sabía qué iba a hacer, y por primera vez entendí que mi prioridad no era confrontarla sino llegar a casa sin cometer una estupidez. Caminé casi 1 kilómetro antes de recordar que había dejado el coche cerca del restaurante, regresé por otra calle y conduje durante 40 minutos sin rumbo fijo. No lloré, pero me temblaban las manos cada vez que me detenía en un semáforo y tenía que recordar conscientemente que estaba conduciendo y que mis hijos me esperaban en casa. Llegué a las 27. Laura todavía no había vuelto. Claudia estaba en la mesa terminando una actividad de matemáticas y Hugo veía dibujos en el salón, así que preparé la cena, corregí 2 operaciones con mi hija y fingí estar cansado cuando me preguntó por qué hablaba tan poco. Laura apareció a las 20:34 con el bolso donde había guardado el regalo de Sergio y me dio un beso en la mejilla. Perdona el retraso, reunión complicada. La miré durante un segundo más de lo normal. ¿Con Sergio? Se quedó inmóvil. ¿Qué? He dicho si la reunión era con Sergio Beltrán. Vi cómo se le borraba el color de la cara antes de que consiguiera responder. Sí, estaba él. Entiendo. ¿Por qué preguntas? Porque me acordé del nombre. Laura dejó el bolso en una silla, pero no apartó la mano del asa. Daniel, ¿pasa algo? Yo miré hacia el salón, donde estaban los niños, y decidí que aquella noche no iba a darle la oportunidad de improvisar otra historia delante de ellos. No delante de Claudia y Hugo. Su expresión cambió.
¿Qué significa eso? Significa que cuando se duerman vamos a hablar. Laura tragó saliva. A las 22:18 los niños estaban en sus habitaciones, y cuando bajé al salón encontré a Laura esperando de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados y el bolso ya desaparecido. Cerré la puerta del pasillo, me senté y la miré durante varios segundos antes de hablar. Sé lo del hotel, sé lo de Sergio y sé que lleváis 4 meses. Laura no negó nada. Se sentó lentamente frente a mí. Daniel, puedo explicarlo. Eso espero. Y entonces, después de 4 meses de mentiras y 2 días de excusas, mi mujer empezó a contarme la versión de nuestra vida que yo no sabía que existía. Laura empezó diciendo que no había planeado nada, y esa fue la primera frase que consiguió enfadarme de verdad porque, después de 4 meses, 2 hoteles, reuniones falsas y una compañera utilizada como coartada, hablar de algo no planeado me pareció una forma bastante cómoda de reducir lo que había hecho. Se sentó frente a mí con las manos juntas y evitó mirarme durante los primeros minutos. Dijo que Sergio había empezado a colaborar con su empresa en noviembre, que al principio solo hablaban de trabajo y que después comenzaron a tomar café juntos cuando coincidían fuera de reuniones. Según ella, él la escuchaba, la hacía sentirse valorada y le preguntaba por cosas que yo, aparentemente, había dejado de preguntarle. Cuando dijo eso levanté la mano para detenerla. No conviertas esto en una evaluación sobre mí. No estoy haciendo eso. Acabas de hacerlo. Estoy intentando explicarte cómo empezó. Entonces explica lo que hiciste, no lo que supuestamente me faltaba hacer. Laura apretó la mandíbula y durante unos segundos pareció molesta conmigo, lo cual consiguió que mi enfado subiera todavía más. Me levanté de la silla porque ya no soportaba estar sentado frente a ella como si estuviéramos hablando de una factura. Caminé hasta la cocina, bebí agua y volví mientras Laura seguía exactamente en el mismo sitio. ¿Cuándo te acostaste con él por primera vez? Ella levantó la vista. Daniel. No necesito detalles. Necesito una fecha. En enero. Aquella respuesta me obligó a apoyarme en el respaldo de una silla porque enero incluía nuestro aniversario. Habíamos cenado juntos el día 18, Laura me había regalado un reloj y me había escrito una nota diciendo que esperaba que siguiéramos celebrando muchos años más. Recordé la nota con una precisión desagradable y pregunté si ya estaba con Sergio cuando me la dio. Sí. ¿Y escribiste aquello sabiendo lo que estabas haciendo? Sí. Entonces no estabas confundida. Estabas mintiendo. Estaba confundida también. No uses esa palabra para todo. Mi voz ya era demasiado alta y Laura me hizo un gesto hacia el piso de arriba. Los niños. Llevas 4 meses haciendo esto en la misma casa donde duermen nuestros hijos y ahora te preocupa que me escuchen. No metas a Claudia y Hugo. Tú los metiste cuando empezaste a organizar tu vida alrededor de una mentira. Laura se levantó bruscamente. No digas que soy una mala madre. No he dicho eso. Lo estás insinuando. Estoy diciendo que una persona puede querer a sus hijos y al mismo tiempo tomar decisiones miserables. Ella golpeó la mesa con la palma. Basta. El vaso que yo había dejado cerca del borde cayó al suelo y se rompió. El ruido nos dejó callados unos segundos. Miramos hacia las escaleras, esperando oír una puerta abrirse, pero arriba siguió todo en silencio. Laura se agachó para recoger los trozos y le dije que los dejara. No quería que aquella discusión acabara con uno de los dos cortándose por una estupidez, así que cogí una escoba, aparté los cristales y los dejé en un rincón. Ese gesto doméstico, en mitad de todo aquello, me produjo una sensación absurda, mi matrimonio se estaba terminando y yo seguía preocupado por no pisar un trozo de vidrio por la mañana. Cuando volví a sentarme le pedí que continuara. Laura dijo que la primera vez ocurrió después de una cena de empresa, que después intentó terminarlo,
pero Sergio volvió a buscarla y ella aceptó seguir viéndolo. Dijo que nunca había pensado dejarme, que no estaba enamorada de él de la forma en que yo imaginaba y que lo del sábado quizá no habría ocurrido porque ya estaba pensando en acabar con todo. No me insultes. No te estoy insultando. Te escuché decirle que le escribirías mañana. Laura se quedó inmóvil. ¿Me seguiste? Te vi con él. ¿Desde cuándo? Desde esta tarde. Eso es enfermizo. Me reí con incredulidad. Has pasado de confesar 4 meses de infidelidad a criticar que yo haya comprobado una mentira en menos de 10 minutos. No tenías derecho a espiarme. Y tú no tenías derecho a hacerme creer que estaba perdiendo la cabeza. Ella empezó a llorar, pero yo todavía estaba demasiado enfadado para sentir compasión. No gritaba constantemente, aunque cada vez que intentaba justificar algo terminábamos elevando la voz. Dijo que se había sentido invisible durante meses, que yo estaba demasiado concentrado en el trabajo y los niños, que nuestra relación se había vuelto práctica y que Sergio apareció en un momento en que necesitaba sentirse deseada. Podías habérmelo dicho. Intenté hablar contigo. ¿Cuándo? Muchas veces. Dime una. Laura abrió la boca y no respondió. Dime una sola vez en la que te sentaras delante de mí y dijeras, Daniel, nuestro matrimonio está mal y necesito que hagamos algo. No lo dije así. Entonces no me digas que intentaste hablar conmigo. Me levanté otra vez y fui hacia la puerta del salón. Laura se puso delante. ¿Dónde vas? A dormir al despacho. No quiero que terminemos así. ¿Cómo querías que terminara esta noche? Quiero arreglarlo. Hace una hora todavía estabas planeando ver a Sergio el sábado. He dicho que no sabía si iba a ir. Eso no mejora nada. Intenté pasar, pero Laura no se movió y me agarró del antebrazo. Daniel, mírame. Suéltame. Por favor. Laura, suéltame. Lo hizo, aunque después golpeó con la mano el marco de la puerta y empezó a llorar con rabia. He cometido un error. Me giré. Un error es enviar un correo a la persona equivocada. Esto ha sido una decisión repetida durante 4 meses. No sabes cómo me sentía. Y tú no sabes cómo me siento ahora porque todavía estás intentando convertirte en la persona herida de esta conversación. Laura se tapó la cara y se sentó en el último escalón. Yo me quedé a varios metros porque ya no quería discutir más, pero necesitaba una última respuesta. ¿Cuántas veces? Bajó las manos. ¿Qué? ¿Cuántas veces te viste con él fuera del trabajo? Tardó tanto en contestar que entendí que estaba contando. No lo sé exactamente. Aproximadamente. Quizá 12. Sentí una calma extraña después de escuchar el número porque ya no quedaba ninguna versión pequeña de aquello. 12 encuentros eran suficientes para destruir cualquier idea de impulso, accidente o confusión. Mañana llamarás a Sergio delante de mí y le dirás que no vuelva a contactarte. Laura asintió rápidamente. Lo haré. Después vas a buscar dónde quedarte unos días. Su expresión cambió. ¿Me estás echando de casa? Te estoy diciendo que necesito que no estés aquí. Esta también es mi casa. Lo sé, pero ahora mismo no puedo compartir habitación, mesa y rutina contigo como si esto pudiera resolverse con una conversación. Laura empezó a decir que podíamos ir a terapia, que cancelaría todo contacto con Sergio y que estaba dispuesta a enseñarme cualquier cosa que necesitara para recuperar mi confianza. La escuché hasta el final y después le expliqué que todavía no sabía si quería salvar el matrimonio, porque en menos de una hora había descubierto que los últimos 4 meses contenían más mentiras de las que podía procesar aquella noche. ¿Vas a divorciarte de mí? No lo sé. Daniel, dime algo. Te estoy diciendo la verdad, que es más de lo que he recibido yo últimamente.
Subí al despacho, cerré la puerta sin dar un portazo y me senté en el sofá sin intención de dormir. A las 0:46 escuché a Laura llorando en nuestra habitación, pero no fui hacia ella. A las 01:12 recibí un mensaje de Sergio que no iba dirigido a mí, aunque Laura me lo enseñaría a la mañana siguiente: tenemos que hablar antes de que hagas una tontería. Cuando lo leí entendí que la confrontación con mi mujer había terminado, pero el problema con Sergio acababa de empezar. A las 8:10 de la mañana siguiente, Laura dejó el móvil sobre la mesa de la cocina y llamó a Sergio delante de mí, aunque antes intentó convencerme de que sería mejor enviarle un mensaje porque, según ella, hablar con él podía alargar una situación que debía terminar cuanto antes. Yo no acepté esa salida porque después de 4 meses de mentiras necesitaba escuchar cómo se comportaban cuando ya no podían esconderse detrás de reuniones y excusas. Sergio contestó al segundo tono y empezó hablando como si esperara una conversación privada. ¿Estás bien? Laura me miró antes de responder. Daniel lo sabe todo. Hubo un silencio. ¿Está contigo? Sí. Laura, no hagas nada ahora, primero tenemos que hablar nosotros. Aquella frase me confirmó que Sergio todavía pensaba que podía dirigir lo que ocurría, así que hice un gesto para que Laura continuara. No hay nada que hablar, Sergio. Se ha terminado y no vuelvas a llamarme. No puedes decirme eso con él delante. Te lo estoy diciendo yo. Ayer estabas diciendo otra cosa. Laura cerró los ojos y yo tuve que contener la rabia porque Sergio acababa de recordarme que menos de 24 horas antes seguían organizando otro encuentro. No me contactes otra vez. Laura, después de todo lo que hemos hecho no puedes desaparecer porque tu marido se haya enterado. Entonces cogí el teléfono de la mesa y activé el altavoz. No está desapareciendo, Sergio. Está terminando una relación que nunca debió empezar. Sergio dejó de hablar durante varios segundos. Así que eres Daniel. Y tú eres el hombre que necesitaba una habitación de hotel para sentirse importante. Laura me hizo un gesto para que bajara el tono, pero Sergio respondió antes. No sabes nada sobre vuestro matrimonio. Sé suficiente sobre el mío y bastante sobre lo que tú hiciste dentro de él. Ella vino porque quiso. Eso no lo he discutido nunca. Laura es responsable de lo que hizo y tú eres responsable de tus decisiones. Sergio soltó una risa seca. Entonces arregla tus problemas con ella y déjame fuera. Eso voy a hacer. Colgué antes de que pudiera responder y le devolví el móvil a Laura. Ella parecía agotada, pero yo llevaba toda la noche pensando y ya tenía claro que no iba a buscar una venganza absurda contra Sergio ni iba a arriesgarme a cometer algo que después pudiera perjudicarme. La parte que me interesaba era recuperar control sobre mi propia vida, porque durante 4 meses Laura había utilizado nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestras mentiras familiares para mantener aquella relación. Esa mañana llamé a un abogado de familia que me había recomendado un compañero años atrás y le pedí una cita urgente. Laura escuchó la llamada desde la cocina. ¿Ya estás hablando con un abogado? Sí. Me dijiste que no sabías si querías divorciarte. Sigo sin saberlo. Entonces, ¿para qué haces esto? Para saber dónde estoy antes de tomar una decisión. Laura se levantó. Esto parece un castigo. No, un castigo sería hacer algo solamente para hacerte daño. Yo estoy protegiéndome. La reunión con el abogado fue a las 12:30 y duró casi 1 hora. Me explicó que no debía mover dinero de manera impulsiva ni intentar dejar a Laura sin acceso a cuentas comunes, pero sí podía separar mis ingresos futuros, documentar gastos y conservar copias de movimientos relevantes. Cuando revisé nuestras cuentas, encontré algo que me hizo cambiar completamente el tono de la situación. Durante los últimos 3 meses había 6 cargos en restaurantes que yo nunca había visitado,
2 pagos del mismo hotel y una compra de 680 euros en una joyería de Valencia. El gasto total relacionado con fechas que coincidían con sus encuentros superaba los 2.000 euros. No era una fortuna, pero era dinero familiar utilizado para financiar algo que yo desconocía. Aquella tarde imprimí los movimientos, marqué cada cargo y esperé a que Laura regresara de casa de su hermana, donde había decidido quedarse unos días. La cité en una cafetería tranquila porque no quería discutir delante de los niños ni dentro de nuestra casa. Laura llegó nerviosa y dejó el bolso sobre la silla. ¿Qué pasa ahora? Puse las hojas sobre la mesa. Quiero que me expliques estos gastos. Laura los revisó y su cara cambió lentamente. Daniel, algunos son de trabajo. Entonces la empresa tendrá los justificantes. No guardo todos. Curiosamente, los del hotel tampoco. Ella levantó la vista. ¿Qué quieres? Quiero que devuelvas a la cuenta común cada euro que gastaste con Sergio. ¿Me estás hablando en serio? Completamente. Somos un matrimonio, ese dinero también es mío. Y precisamente por eso no debiste usarlo para pagar habitaciones y cenas con otra persona sin decirme nada. Laura intentó discutir durante varios minutos, pero finalmente reconoció 4 de las cenas, 1 de los hoteles y la compra de la joyería. Ese último gasto me sorprendió porque pensé que Sergio le había comprado el regalo que vi en la terraza, pero resultó ser al revés. Laura había comprado un reloj para él por su cumpleaños. Le pedí que transfiriera su parte correspondiente de aquellos gastos a la cuenta común y que, a partir del lunes, cada uno ingresara solamente la cantidad necesaria para hipoteca, suministros y gastos de los niños. Ella me acusó de estar convirtiendo nuestro matrimonio en una empresa. No fui yo quien convirtió 2.000 euros familiares en cenas secretas y habitaciones de hotel. Laura apartó las hojas. ¿Quieres humillarme? No necesito hacerlo. Quiero que las consecuencias existan también fuera de una conversación. Esa misma tarde hice otra cosa que le dolió más. Cancelé el viaje que teníamos reservado para agosto, una semana en Menorca que habíamos organizado con los niños, y recuperé todo lo que todavía era reembolsable. No cancelé las vacaciones de Claudia y Hugo. Reservé otro alojamiento más sencillo para ir con ellos y dejé claro que, si para entonces seguíamos separados, Laura organizaría sus días por su cuenta. Cuando se lo conté, se quedó mirándome como si hasta ese momento todavía hubiera pensado que nuestra rutina continuaría igual. ¿Vas a llevarte a los niños sin mí? No voy a utilizar a los niños contra ti. Tendremos que acordar cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué cancelaste nuestro viaje? Porque ya no existe un nuestro viaje mientras yo no sepa si sigue existiendo un nosotros. Laura empezó a llorar, pero esta vez no intentó discutir. La vi comprender que pedir perdón no iba a restaurar automáticamente todo lo que había dado por seguro. Antes de marcharse dejó la llave de casa sobre la mesa, aunque yo no se la había pedido. No sé cómo arreglar esto. Yo tampoco. ¿Quieres que desaparezca? Quiero tiempo sin más mentiras. Laura se levantó y caminó hacia la salida, pero antes de llegar se giró. Sergio me ha escrito desde otro número. ¿Qué quiere? Que diga que todo fue culpa suya y que tú me estás presionando. La miré unos segundos. Guarda ese mensaje. ¿Para qué? Porque mañana voy a hablar con alguien de vuestra empresa. Y por primera vez desde que había descubierto la infidelidad, Laura pareció más preocupada por lo que venía después que por lo que ya había perdido. Al día siguiente llamé al departamento de recursos humanos de la empresa de Laura y pedí hablar con alguien sobre una posible relación entre una empleada y un consultor externo que había utilizado reuniones de trabajo, gastos y reservas relacionadas con la empresa para mantener encuentros personales. No fui allí para contar mi matrimonio ni para exigir que despidieran a nadie, porque mi abogado ya me había advertido que cualquier acción exagerada podía acabar perjudicándome.
Llevé solamente lo que podía demostrar, las fechas de los hoteles, los cargos, el mensaje de Sergio desde otro número y la información de que al menos una de aquellas noches Laura había presentado la salida como una reunión vinculada al proyecto. La responsable de recursos humanos, una mujer llamada Nuria, me escuchó sin interrumpirme y me hizo una pregunta concreta. ¿Tiene pruebas de que esos gastos fueron cargados a la empresa? No. Los que he visto salieron de nuestra cuenta familiar. Entonces no podemos tratarlos como fraude corporativo. Lo entiendo. ¿Qué espera que hagamos? Nada que no corresponda. Solo quiero que sepan que están utilizando el trabajo como cobertura y que Sergio sigue contactando con mi mujer después de que ella le haya pedido que pare. Nuria anotó algo. Si existe una relación entre una empleada y un consultor externo que participa en decisiones sobre su área, debemos revisarlo por posible conflicto de interés. Eso es asunto vuestro. ¿Laura sabe que ha venido? Sí. En realidad, cuando salí del edificio, Laura ya me había llamado 4 veces. No respondí hasta llegar al coche. En cuanto descolgué empezó a hablar sin saludar. ¿Has ido a recursos humanos? Sí. ¿Estás loco? No. Puedes hacer que me despidan. Yo no he pedido que te despidan. Da igual lo que hayas pedido, Daniel. ¿Qué crees que va a pasar ahora? Eso depende de lo que hayáis hecho dentro del trabajo. Esto era entre nosotros. Dejó de ser solamente entre nosotros cuando utilizaste reuniones, nombres de compañeros y un consultor de tu empresa para ocultarlo. Laura guardó silencio unos segundos y después cambió de tono. ¿Esto es tu venganza? Parte de las consecuencias, sí. Por fin lo reconoces. No estoy fingiendo nobleza. Estoy enfadado y quiero que dejes de salir de esto como si bastara con llorar y decir que estabas confundida. Entonces quieres destruirme. No quiero destruirte. Quiero dejar de protegerte de lo que tú misma hiciste. Colgó sin despedirse. 2 horas después me escribió que Recursos Humanos la había citado para el lunes y que Sergio también había recibido una notificación. Yo pensé que sentiría satisfacción, pero lo que sentí fue cansancio. Había imaginado muchas veces durante los días anteriores cómo sería verla perder algo importante después de haber puesto en riesgo nuestro matrimonio, y cuando por fin ocurrió una consecuencia real no me produjo alegría. Solo entendí que ya estaba actuando como un hombre separado, aunque todavía llevara la alianza puesta. El sábado por la mañana Laura vino a casa para ver a los niños. Yo había decidido no contarles detalles, les dijimos que estábamos pasando por problemas de adultos y que su madre dormiría unos días con su hermana. Claudia hizo más preguntas que Hugo, pero no acepté convertirlos en espectadores de lo ocurrido. Cuando salieron con Laura, me quedé solo y empecé a retirar algunas cosas del dormitorio. No tiré fotografías ni rompí regalos. Guardé la ropa de Laura que todavía quedaba allí en 2 maletas y moví mis cosas al armario completo. Después cambié la contraseña de mis cuentas personales, separé el pago automático de varias suscripciones y cancelé una tarjeta adicional que estaba exclusivamente a mi nombre y que Laura utilizaba. Todo era legal, aburrido y muy concreto, pero por primera vez sentí que estaba poniendo límites que no dependían de que ella estuviera de acuerdo. El lunes, a las 16:40, Laura me llamó después de la reunión con Recursos Humanos. Estaba llorando y apenas podía mantener la voz estable. Me han suspendido 3 días mientras investigan. ¿Y Sergio? Han terminado su contrato con efecto inmediato. No respondí. ¿Estás contento? No. Pues deberías estarlo, porque era lo que querías. Quería que alguien revisara lo que estaba pasando. Lo has conseguido. Laura, si no había nada relacionado con el trabajo, no habrían terminado su contrato en una mañana. Ella respiró con fuerza. Había correos. ¿Qué correos?
Sergio me había enviado mensajes desde su correo profesional. ¿Sobre vosotros? Algunos. Entonces no fui yo quien creó el problema. Laura empezó a llorar más fuerte. He perdido mi reputación allí. Yo perdí la confianza en mi casa. Siempre tienes una respuesta. Porque llevo una semana obligado a responder a cosas que no sabía que existían. Aquella noche me pidió vernos sin abogados, sin recursos humanos y sin hablar de Sergio. Acepté porque, a pesar de todo, seguía necesitando una conversación con mi mujer, no con la persona que había estado justificándose desde que la descubrí. Nos encontramos a las 21 en un parque cerca de casa, donde apenas había gente. Laura llegó sin maquillaje, con el pelo recogido y una carpeta bajo el brazo. Se sentó a mi lado en un banco, pero dejó bastante espacio entre nosotros. He escrito todo, dijo. ¿Todo qué? Las fechas, las veces que nos vimos, las mentiras que te dije y el dinero que gasté. Me tendió la carpeta. No quiero otra versión después. No la habrá. No la abrí. ¿Por qué ahora? Porque he entendido que cada vez que intento explicarme termino intentando quedar menos mal. Aquello fue probablemente lo más honesto que había dicho desde el principio. Sí. No quiero hacerlo esta vez. Laura miró al frente. No voy a pedirte que me perdones hoy. Tampoco voy a pedirte que olvides nada. Solo quiero saber si existe alguna posibilidad de que no demos por terminado el matrimonio antes de intentar entender qué queda. Tardé en responder porque aquella pregunta era mucho más difícil que cualquier discusión anterior. La rabia había sido sencilla comparada con eso. Durante varios días yo había querido consecuencias, distancia y control, pero ahora tenía delante la parte que no podía resolver con cuentas bancarias, llamadas o abogados. Mañana quiero hablar contigo una última vez antes de decidir qué voy a hacer. Laura asintió. ¿Sobre el divorcio? Sobre nosotros, si todavía existe algo que merezca ese nombre. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Estaré donde me digas. Me levanté y le devolví la carpeta sin abrirla. Tráela mañana. Daniel, ¿hay alguna posibilidad de que te quedes? La miré durante unos segundos y respondí con lo único que podía decir sin mentir. Mañana lo sabrás. Aquella noche regresé a casa y dormí por primera vez más de 6 horas seguidas desde la llamada del hotel. A la mañana siguiente ya no estaba pensando en Sergio, en recursos humanos ni en cómo hacer que Laura sintiera una parte del daño que me había causado. Tenía que decidir algo más importante y mucho menos satisfactorio, si quería pasar los próximos años intentando reconstruir un matrimonio que ya sabía exactamente cómo podía romperse, o aceptar que 11 años juntos no obligaban a continuar un año más. Nos vimos el martes a las 19:30 en casa, después de que mi hermana se llevara a Claudia y Hugo a cenar con ella, porque no quería que nuestra última conversación importante ocurriera en una cafetería ni con los niños escuchando desde arriba. Laura llegó con la carpeta que me había enseñado la noche anterior y se sentó en el mismo lado de la mesa donde solía ayudar a Claudia con los deberes. Yo había pasado todo el día pensando en lo que iba a decir y, aún así, cuando la tuve delante descubrí que no necesitaba un discurso preparado. Necesitaba respuestas claras y después necesitaba tomar una decisión que pudiera respetar al día siguiente. Quiero que me cuentes lo esencial una vez, sin justificarte y sin hablar de lo que yo hice mal. Laura asintió. Empezó en diciembre con mensajes y cafés. En enero nos vimos fuera del trabajo por primera vez y esa misma noche empezó la relación física. Después nos vimos unas 12 veces fuera de la oficina, 2 de ellas en hoteles. Te mentí sobre reuniones, utilicé el nombre de Marta como excusa y gasté dinero nuestro en cenas, regalos y habitaciones. No pensaba dejarte en ese momento, pero tampoco estaba intentando detenerlo de verdad. ¿Estabas enamorada de él? Laura tardó unos segundos antes de contestar.
No creo que fuera amor, pero sí estaba emocionalmente implicada y me gustaba lo que recibía de él. ¿Y quería seguir viéndolo cuando te descubrí? Sí. Aquella respuesta me dolió más que muchas de sus explicaciones anteriores, pero también fue la primera que no intentó suavizar nada. Le pregunté si Sergio había hablado alguna vez de que dejara el matrimonio y Laura admitió que sí, aunque ella siempre le había dicho que no estaba preparada. Entonces entendí algo que me había costado aceptar durante toda la semana: Laura no había estado viviendo una sola contradicción, sino dos decisiones paralelas. Quería mantener nuestra casa, nuestros hijos y la estabilidad que teníamos, mientras también quería conservar una relación que sabía que podía destruir exactamente eso. ¿Qué esperabas que ocurriera? No pensaba a largo plazo. Eso ya lo sé. Te pregunto qué imaginabas para dentro de 6 meses. No lo sé. Entonces estabas arriesgándolo todo sin siquiera tener un plan. Laura bajó la mirada. Sí. Eso es lo que más me cuesta entender. Durante varios minutos no hablamos. Yo abrí la carpeta y revisé las hojas sin leer cada detalle. Había fechas, cantidades, nombres de restaurantes y explicaciones breves sobre las mentiras correspondientes. No necesitaba memorizar aquello porque ya había suficiente información para saber que no existía una versión futura capaz de convertirlo en algo menor. Cerré la carpeta y la dejé entre los dos. He decidido separarme legalmente. Laura levantó la cabeza y empezó a llorar inmediatamente, pero no me interrumpió. No quiero tomar una decisión sobre el divorcio definitivo esta misma semana, porque tenemos hijos y 11 años de matrimonio, pero tampoco voy a actuar como si siguiéramos casados de la misma manera mientras intentamos averiguar qué queda. Quiero cuentas separadas salvo los gastos comunes, quiero que sigas quedándote fuera por ahora y quiero que organicemos el tiempo con los niños de forma estable. ¿Quieres terapia? Sí, pero no para garantizar que volvamos. Entonces, ¿para qué? Para hablar bien, para organizar esto sin convertir a Claudia y Hugo en mensajeros y para decidir después si existe una razón real para reconstruir algo. Laura se secó la cara. ¿Y si yo quiero volver ya? No depende solo de lo que tú quieras. Sé que no. Durante 4 meses yo no participé en las decisiones que estaban cambiando nuestro matrimonio. A partir de ahora no voy a aceptar otra decisión importante tomada sin mí. Laura asintió y preguntó si todavía la quería. Era la pregunta que había estado evitando desde el principio porque cualquier respuesta sencilla habría sido falsa. Sí, pero eso no significa que confíe en ti ni que quiera vivir contigo ahora mismo. ¿Puedes volver a confiar algún día? No lo sé. ¿Qué tendría que hacer? Dejar de preguntarme cómo recuperar lo que teníamos y empezar por aceptar que lo que teníamos ya cambió. Aquello la hizo llorar otra vez, aunque esta vez no intentó acercarse ni pedirme que la abrazara. Me dijo que aceptaría la separación, que seguiría la terapia, que mantendría contacto con Sergio en cero y que asumiría cualquier consecuencia laboral que llegara después de la investigación. También dijo algo que, semanas antes, probablemente me habría enfadado. No quiero que me recuerdes solamente por lo peor que hice. No puedo prometerte cómo voy a recordarte. Lo entiendo. Pero tampoco voy a decirles a nuestros hijos que eres una mala persona ni voy a convertir esto en una campaña contra ti. Laura respiró profundamente. Gracias. No lo hago por ti. Lo hago por ellos y por mí. La investigación de su empresa terminó 4 días después. Laura conservó su puesto, aunque recibió una sanción interna y fue apartada del proyecto en el que trabajaba Sergio. Él no volvió porque la consultora terminó definitivamente su contrato. Laura me enseñó el correo de recursos humanos sin que yo se lo pidiera y después dejó de hablar del tema. Nosotros empezamos terapia la semana siguiente y, durante las primeras sesiones, hablamos mucho más de cómo separarnos correctamente que de cómo reconciliarnos.
Esa diferencia fue importante porque dejó de existir la presión de fingir que todo debía acabar bien entre nosotros. Al terminar el mes seguíamos legalmente casados, pero vivíamos separados y teníamos un acuerdo provisional sobre los niños y los gastos. Yo ya no buscaba más pruebas, no preguntaba por Sergio y tampoco necesitaba saber cada detalle de lo que había ocurrido. Había pasado por la sorpresa, la rabia, la necesidad de castigar y después por una tristeza mucho más tranquila, hasta llegar a una idea que me resultó más útil que cualquier consejo: aceptar algo no significa aprobarlo, significa dejar de discutir con el hecho de que ocurrió. Laura y yo no terminamos aquella historia con una reconciliación rápida ni con una escena perfecta de despedida. Terminamos sentados en la mesa de nuestra casa, firmando un acuerdo provisional y organizando quién recogería a Hugo del entrenamiento del jueves. Puede parecer poco espectacular, pero para mí fue el momento en que recuperé una parte importante de mi vida, porque dejé de decidir en función de lo que ella había hecho y empecé a decidir en función de lo que yo necesitaba hacer después. Todavía no sabía si acabaríamos divorciándonos, aunque por primera vez esa incertidumbre ya no me asustaba. Había aprendido que una relación puede durar muchos años y aún así depender de decisiones tomadas en días concretos, y también había aprendido que la venganza más útil no era destruir a Laura, sino impedir que su engaño siguiera decidiendo por mí. Al cumplirse exactamente un mes desde la llamada del hotel, guardé mi alianza en un cajón, preparé el desayuno de los niños y salí con ellos hacia el colegio, sabiendo que la siguiente etapa de mi vida todavía no tenía una forma definida, pero al menos volvería a decidirla yo.